Muy buenas tardes al público presente en esta importante conferencia de Tupayupanqui, el Inca Navegante. En esta oportunidad tenemos al ponente, al señor capitán de corbeta, Franco Piazzini, que nos va a ilustrar y nos va a permitir conocer un poco más de historia de este Inca Tupayupanqui, hijo del Inca Pachacuti. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Bueno, es un gusto, un honor, un placer estar acá con ustedes y compartir un poquito de la historia que últimamente la Marina de Guerra se dedica a revalorar, tanto como, bueno, de alguna manera ver que nuestra historia ha sido quizás relegada un poco con el tiempo, pero ahora vamos investigando, conociendo un poco más y que tenemos la intención de hacer conocer también a todos los peruanos esto. Siguiente, por favor. Traigo para todos ustedes el saludo del comandante general en la Marina y de todos los peruanos que trabajamos por el Perú todos los días. Siguiente. Quiero empezar con una pequeña frase, un párrafo de un libro muy interesante que en un momento yo leí y que sirvió para incrementar mi curiosidad y para investigar un poquito más acerca del Inca Tupayupanqui. Conforme vayamos avanzando respecto a su vida, a su obra, ustedes van a ir entendiendo la pasión que uno siente cuando uno se entera de esta historia. Acá dice: mientras contemplábamos el palpitante mar plateado por la luna y arriba el correr de las nubes, escuchábamos a un viejo medio desnudo que, sentado delante de nosotros junto a las brasas de una hoguera casi extinguida, decía quedamente: Tiki era jefe y era Dios. Él trajo a mis antepasados a estas islas donde ahora vivimos. Antes vivíamos en un gran país al otro lado del mar. Removía con una caña las brasas que para avivarlas en cuclillas seguía pensando. Siguiente. Ese es el libro. Esto, de repente alguno lo conoce. ¿Alguien lo ha visto? Es el mascarón de proa del velero Unión, el segundo más grande del mundo. La Marina de Guerra conmemora la imagen de este Inca y lo hace navegar nuevamente, pero ahora por todo el mundo. Siguiente. El sumario de lo que vamos a ver. 5 partes principales de cómo yo he querido dividir lo que vamos a ver ahora. Primero voy a hablar rápidamente sobre el Tahuantinsuyo en términos generales. Luego voy a hablar sobre el conquistador, su faceta de conquistador también rápido, para luego hablar de la Gran Mamacocha, lo que conocemos como el Océano Pacífico, el viaje a Oceanía, que es el tema principal que nos atañe, y finalmente con la expedición con Tiki. Siguiente. El Tahuantinsuyo. Este libro es muy recomendado, el libro de María Rosarovsky, una fuente de conocimiento bastante amplia de cómo es la vida en el Tahuantinsuyo. Siguiente. Particularmente, considero yo que, a diferencia de lo que se enseña en el colegio, de que el primer Inca es Manco Cápac, en realidad el primer Inca viene a ser, como tal, Pachacútec. Siguiente. Pacha, tierra; Cuti, cambio. El que transforma la tierra, el que funda en sí el Tahuantinsuyo como tal. Previo a él, los incas, entre Manco Cápac y Huiracocha, eran curacas de una pequeña cultura que estaba sentada en el Valle del Cusco y que no se había extendido. Pachacútec inicia la expansión. Hay una leyenda, que es acá, la que vemos, la leyenda de los Pururaucas, que nos menciona de manera legendaria
cómo es que este inca logra hacerse con la victoria frente a una potencia invasora al Cusco, como eran los chancas, evita eso, cambia eso, y es él, a partir de ese momento, que se convierte ya no en conquistado, sino en conquistador. La leyenda indica que él le ruega al Padre Dios, al Padre Inti, al Padre Sol, que lo apoye en esto, y las rocas de las montañas que rodean al Cusco se transformaron en guerreros, y de esa manera lograron apoyarlo, cambiando la victoria. Siguiente. Su hijo primogénito, uno de los grandes desconocidos también, Amaru Inca Yupanqui, el gran arquitecto o ingeniero, como lo querramos ver. Él iba a ser inicialmente el Auqui, el sucedor, pero de acuerdo a lo que se entiende es que Amaru no tenía el carácter suficiente como para asumir el trono desde una perspectiva militar o política. Él era un emocionado, un interesado en las artes, en la escultura, en la arquitectura, en el orden, en la parte científica, en la aglutinación de las culturas previas al Tahuantinsuyo y que se aplicaron en la construcción y urbanismo del Cusco. Pero no tenía la intención tampoco de ser el líder militar. Siguiente. Acá vemos el palacio principal, Cori Oro, Cancha Palacio, el Palacio Dorado, sobre el cual fue construido el convento. Siguiente. Y Sacsayhuamán, una muestra arquitectónica que quizás todos la conocemos acá. El lugar donde se sacia el halcón, como podríamos traducirlo. Siguiente. Sin embargo, para cuando fallece Tupac Yupanqui y asume el trono, primero Huayna Cápac, su hijo, y luego Atahualpa, el centro principal ya no deja de ser el Cusco, se convierte en Pumapunku, muy poco conocido, y que se encuentra en la actualidad en Cuenca, en Ecuador. Muchos deben haber escuchado que Atahualpa era un príncipe quiteño, pero no es así directamente. De Cuenca a Ecuador hay una larga distancia, era más que nada de Cuenca. Lo que vendría a ser un territorio actual de Ecuador, pero en la época pues no se distinguía eso, ¿no? Siguiente. Vemos también el legado, uno de los principales legados, el Capac Ñan, siguiente, que estaba compuesto por una red de caminos, de carreteras, que tenían además los famosos tambos. Siguiente. Lugares que permitían la logística del imperio. Siguiente. Además, podemos ver también cómo es que ellos, a pesar de que eran ágrafos, de acuerdo a nuestra concepción actual de libros escritos, ellos transmitían su conocimiento a través de los quipus. Como vemos este de acá, este quipu es una fotografía de uno tan inmenso que puede llenar toda esta área, y en el cual se transmitía la información a través de los nudos y que era leído por esos hombres que están ahí en ese gráfico de la crónica de Huamamayala, el Quipu Camayoca. Podía transmitir información de contabilidad, historia, censos, incluso espionaje. Siguiente. También vemos lo importante del lenguaje. Actualmente nosotros lo conocemos como quechua. No es exactamente el lenguaje hablado en la época. El quechua que conocemos hoy en día y que nosotros quizás hemos escuchado como el quechua bancaíno, quechua cusqueño, quechua puneño, es una mezcla y un mestizaje de varias lenguas, pero en la época era en sí conocido como runa simi, runa hombre, simi lengua, la lengua del hombre, que era un poco distinta a lo que nosotros actualmente conocemos como quechua cusqueño, que ya ha sufrido matices y mestizaje, como repito. Siguiente. Bueno, hasta acá la parte del Tahuantinsuyo. Primer punto, algo rápido, creo que de repente ustedes ya lo conocían más que yo. Quiero hablarles ahora sobre la faceta de conquistador. Hay dos libros de José Antonio del Busto, entre varios que hay, que mencionan a Tupac Yupanqui. Precisamente el tomo 1 de 2 es el que menciona el conquistador.
Siguiente. Tupac significa resplandeciente. Fue el hijo de Pachacútec y lo sucede como segundo inca del Tahuantinsuyo. Tupac Yupanqui fue el tercero de los hijos. Él nace aproximadamente entre 1441 y 1493. Siguiente. Acá voy a hacer una línea de tiempo rápida para que ustedes entiendan cómo es que se desarrolla el Tahuantinsuyo. Como les mencioné, entre los siglos XII y XIV era solamente un curacazgo entre Manco Cápac y Wiracocha, más de 200 años. No podíamos decir que era el Tahuantinsuyo ahí. Siguiente. Recién el ascenso del Pachacútec inicia la expansión de la cultura inca. Vemos ahí cómo va creciendo el imperio. Siguiente. Tupac Yupanqui, su hijo, observen cómo lo expande. Prácticamente todo. Y de repente me quedo corto. Basado en las crónicas, se dice que incluso llegó hasta el Biobío. Siguiente. Su hijo, o el nieto de Pachacútec, hijo de Tupac Yupanqui, se dedica, más que a conquistar, a mantener este territorio. Porque tengan en cuenta ustedes que mientras ellos se encontraban en el norte, el sur se rebelaba, o viceversa. Tuvieron que afianzar esto y les quedó corto el tiempo. Una suma, una resta sencilla, entre 1532, la conquista española, y el ascenso de Pachacútec, 1438, 96 años. El Tahuantinsuyo solamente tuvo una duración como tal de 96 años, menos de 100 años. En menos de 100 años, miren lo que hicieron. El imperio más grande del hemisferio sur de la Tierra. Siguiente. Dividido en 4 grandes regiones. Desde el colegio los hemos escuchado: Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. ¿Correcto? Exactamente los límites, pues nadie lo sabe, son aproximaciones. Lo que sí podemos decir es que el Antisuyo era prácticamente la selva alta, lo que conocemos como ceja de selva. El Chinchaysuyo, la sierra y costa norte del Perú, parte de Ecuador. El Collasuyo, la región de los Collas, el altiplano, el gran desierto de Atacama. Y el Contisuyo, la costa sur de nuestro Perú. Siguiente. Ya lo mencioné. Primero inicia la expansión Pachacútec hacia las 4 direcciones del mundo, y su hijo, su tercer hijo, que se convierte posteriormente en el Auqui, Tupac Yupanqui, realiza 8 campañas exitosas y extienden el Tahuantinsuyo. Siguiente. Hasta acá, más de uno debe haber escuchado Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los 4 suyos. Sin embargo, considero yo que la traducción más entendible y mejorada de Tahuantinsuyo viene a ser el mundo de las 4 direcciones. Tahuan 4, suyo, dirección, parte. El Tahuantinsuyo, si lo traducimos de una manera más castiza, vendría a ser el mundo de las 4 direcciones. Entendamos que era su mundo. La primera campaña de Tupac Yupanqui al Chinchaysuyo, siendo joven, un joven Auqui de menos de 25 años, lo lleva al norte de nuestro país. Siguiente. Una segunda campaña lo lleva nuevamente al mismo lugar. Su intención era conquistar los territorios de la cultura chimú, lo cual aún no lo lograba hasta este momento. Solamente fue por la sierra. Los chimúes habitaban la costa norte del Perú, del actual Perú. Entonces llega hasta la cultura de los huancavilcas y los conquista. No confundir con huancavilca. Quizás no se escucha mucho en el Perú porque es una cultura asentada en el actual territorio ecuatoriano. Los huancavilcas
se encontraban en la parte de Guayaquil actual. Los conquista. Y en este lugar y en este momento es que se entera de la existencia del mar y la navegación. El primer príncipe cusqueño que observa el mar. Siguiente. Y es acá cuando se decide navegar. Lo he colocado acá separado y lo vamos a tocar más a detalle porque solamente estoy mencionando estas 8 partes. Siguiente. Al vuelve al mismo lugar. La corriente marina lo lleva al mismo lugar, desde donde zarpó. Y es acá que empieza, ya estando en tierra y después de un año de haber vuelto de navegar, la conquista llamada por José Antonio del Busto, la conquista de los llanos, o sea, la conquista del reino Chimú, para volver con todos estos tesoros que vamos a ver luego al Cusco. Siguiente. Luego, en su afán de conquista y expansión, parte al Antisuyo, a lo que conocemos hoy en día como Puerto Maldonado en Madre de Dios. Siguiente. Lamentablemente tiene que volver al Cusco porque en ese momento su padre muere y él asume la Mazcaypacha. Sin embargo, ese afán, esa vehemencia conquistadora nuevamente lo lleva al mismo lugar, a la selva, pero mucho más allá, hasta la confluencia del río Madera con el Mamoré, en el actual Bolivia, límite con Brasil. O sea, vemos que incluso podríamos extender mucho más el límite conocido del Tahuantinsuyo. Siguiente. Vuelve y ahora se dirige hacia su lugar ancestral, el altiplano, el Collasuyo. Siguiente. Al volver, en la penúltima campaña, se dirige al reino de los Chinchas, en el actual Tambo de Mora, en Pisco. Y finalmente, en la segunda campaña siguiente, vemos cómo es que se adentra hacia el sur del continente. Pasa el gran desierto de Atacama y llega incluso más allá de lo que nosotros conocemos como solo el río Maule, y no es así. Llega hasta el fin del mundo, de su mundo, al Biobío. Siguiente. ¿Ustedes se imaginan caminar todo eso en una vida? Es increíble lo que él hizo. Estas son las culturas más importantes de su época, las que él conquistó, las que él anexionó. Vemos ahí al Chimor o el reino Chimú, la cultura Chimú, los Aymaras, los Huancas, los Cusco, los Sicanos, los Chiribayas, etc. Siguiente. Punto 3, la gran Mamacocha. Siguiente. Como les mencioné, en su segunda campaña de conquista, él se encontraba en la zona de los Huancavilcas, que es esa parte que está resaltada. Acá estaban los Huancavilcas, Manteños y Punadas. Es en este momento y en este lugar, entre 25 y 30 años, en donde se entera de la existencia de la gran Mamacocha. Siguiente. El río Guayas, el más caudaloso de la costa del Pacífico Occidental, tan caudaloso como un río de la selva, aunque es corto, ¿no? A orillas de este río está actualmente la ciudad de Guayaquil, y acá el Inca observa la construcción de grandes, gigantescas balsas con capacidad marítima. Y acá quiero yo precisar, siguiente, unas cosas. Vamos a ver primero esto. Observen cómo es que navega, baja el río Guayas, conquista la isla de la Puná, siguiente, y se dirige navegando a Manta. Siguiente. Se les llama balsas porque están construidas por esto. Este árbol es el palo balsa. La precisión que quería hacer yo es que mucho se minimiza a la cultura andina pensando que es una cultura muy aborigen, muy sencilla, que las balsas son pequeñas, chiquitas, digamos, hechas pues a la antigua. La tecnología hecha
para construir estas balsas es increíble. Incluso hoy en día estamos luchando por reobtenerla. Eran mucho más tecnológicas de lo que en el colegio nos han hecho creer. Eran mucho mejores y más grandes de lo que nosotros podríamos imaginar. Una balsa era más grande que todo este auditorio. Siguiente. El palo balsa, hecho para construir esto, es digamos, es mejor que el corcho. Es casi imposible hundirlo. La flotabilidad que tiene este palo balsa, lamentablemente se llama así, que nos lleva a una imagen de algo rústico, y no es así, como les digo. Tiene una mejor tecnología que hoy en día. Estaban fuertemente unidos y las crónicas indican que eran prácticamente invulcables. No se podían hundir. Eran gigantescas, tenían una enorme capacidad. La vela era latina o cuadrada, siempre de troncos impares, siempre impares. Al centro un gran tronco. Siguiente. Cuando llegan los españoles, las llegan a ver y observan que pueden cargar más de 60 toneladas y entraban hasta 3 caballos con facilidad. ¿Por qué dejaron de construirlas? ¿Por qué no existen en la actualidad? Creo yo, es mi percepción, que los españoles temían un ataque marítimo por parte de estas balsas y evitaron la construcción de esto, porque eran demasiado marineras, eran mucho mejores que los pequeños cascarones de madera llamados carabelas de los españoles. Eran mucho mejores y surcaban mejor el mar, a pesar de que no tenían timón. Acá vemos un timón, esta parte de acá, porque es un grabado de la época ya española, pero ellos no usaban timón. Ahora vamos a ver qué es lo que usaban. Siguiente. Estos son imágenes de la época de Grau. En la época de Grau todavía existían, pero ya habían bajado en cuanto a calidad. Siguiente. Esto es lo que les permitía a ellos cambiar de rumbo. En la actualidad, todos los buques usan un timón, una pala posterior. Ellos no, ellos usaban guaras. ¿Qué eran? Estas placas de madera de ese tamaño que funcionaban por pares, que al meterlas en simultáneo permitían avanzar o retroceder. Una tecnología que hoy en día no se usa. Increíble.